Hola con todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy les explicaré cómo realizar el circuito de la página número 21, que consiste en realizar un circuito en donde un sensor de temperatura me active un motor. Entonces, para lo que vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a usar nuestro sensor, el mismo como lo dice su nombre. Este sensor va a detectar en este caso una variable denominada temperatura, una variable de temperatura ambiente. En función a esa variable se me va a emitir una señal, en este caso en forma de voltaje, va a ser una señal analógica, ¿sí? Entonces, primero que nada tenemos que saber que estos tipos de elementos, estos sensores pueden haber distintos, puede haber en NTC, pueden haber sensores analógicos, y otros tipos de sensores de temperatura. Todo va a depender del uso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a usar este sensor de temperatura que se llama TMP36, que es un sensor analógico. Es muy barato, no es nada costoso. También tenemos otro sensor que es el LM35. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno va a funcionar a un determinado voltaje. Si ustedes ven las propiedades de estos componentes en el datasheet, vamos a ver que van a funcionar a distintos voltajes. El sensor TMP36 funciona a un voltaje entre 2.5 a 5.5 voltios, mientras que el sensor LM35 puede funcionar entre 5 a 30 voltios, ¿sí? Esto es importante ya que si yo conectara sin saber las especificaciones una batería de manera directa, positivo con positivo o negativo y negativo con negativo, recordemos que aquí solo cambian los nombres, potencia es positivo y el tercer pin que es tierra es negativo, ¿sí? Y el central es el que va a emitirme esa señal analógica. Entonces, si yo le conecto con esta batería, se me va a quemar el componente debido a que solo soporta 5.50 voltios, ¿sí? En base a eso, entonces yo tengo que ver una resistencia que no supere ese voltaje, ¿sí? Entonces, para lo cual voy yo a realizar lo siguiente. Primero que nada, a voltear mi componente. Como les vuelvo a repetir, aquí tenemos un pin que es de tierra, uno para la señal y otro para potencia, ¿sí? El del medio es el que me va a emitir esa señal, que va a estar en este caso por cada 10 milivoltios que me emita, que detecte, o sea, la temperatura ambiente por cada 10 milivoltios va a representar un grado Celsius, ¿sí? Por cada grado Celsius me va a emitir 10 milivoltios, ¿sí? Así funcionan las señales analógicas. Solo emiten, como lo dicen, señales de acuerdo a una magnitud o a lo que detecten, ¿sí? Entonces esta señal se tiene que convertir obviamente en un valor numérico, pero eso es para otro tema. Muy bien. Entonces, en base a eso, en base a saber que se va a emitir una señal analógica, vamos a sacar nuestra fuente de voltaje. 1.5 no me sirve aún, 3 voltios tal vez me pueda servir, pero yo le voy a aumentar hasta 4 voltios. Ustedes se preguntarán cómo voy a hacer eso. Pues el principio básico de circuito en serie, que cuando conectábamos baterías en serie, estas se sumaban dándome una batería total de las baterías que interfirían en ese circuito. Es decir, si aquí hay tres baterías de 1.5 voltios, sumando esas tres baterías tendría una batería sola de 4.5 voltios, ¿sí? Entonces negativo, positivo, evidentemente 4.5 voltios. ¿Por qué no pongo una batería más? Porque tendría 6 voltios y ya no sería el voltaje permitido por mi componente. Muy bien. Entonces voy a conectar mi parte de potencia con positivo, mi parte de tierra con negativo. Cambio los colores. Rojo. Ahora voy a hacer que funcione un motor con este sensor y vamos a ver lo que sucede, ¿sí? Vamos a conectar un motor. Miren. Conecto, en este caso tener mucho cuidado. Sabemos que en un motor no tiene polaridad, pero sin embargo, en el caso del sensor de temperatura, miren lo que sucede si yo conecto primero la parte negativa con el voltaje positivo que sale aquí. Miren, miren lo que va a pasar. Va a pasar lo siguiente. Cuando suba la temperatura, en lugar de darme, o sea, de bajar esa temperatura, perdón, en lugar de subir esa velocidad, va a disminuir. ¿Sí ven?
Cuando sube la temperatura disminuye la velocidad. Y en cambio cuando disminuye la temperatura aumenta la velocidad, lo cual no está correcto, porque obviamente lo que yo quiero es que cuando aumente la temperatura la velocidad aumente, ¿sí? Entonces vamos a borrar aquí y vamos a conectar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a hacer que esa señal positiva, es decir, la señal que me emite ese elemento, este sensor, ingrese por el polo positivo, por así decir, del motor, y termine cerrando con negativo, ¿sí? O sea que cierre con negativo. Por eso es importante el uso del protoboard para evitar hacer este tipo de marañas, ¿sí? En fin, entonces vamos a ver lo que sucede. Y como pueden ver, miren, ahora aumenta la velocidad, ¿sí ven? Aumenta la velocidad cuando aumento la temperatura. Muy bien, entonces, pero pueden ver algo, es que apenas me da 2 RPM, apenas me da un pequeño movimiento en el motor, ¿sí? Las revoluciones por minutos apenas son de 2, es decir, es tan pequeña, en un minuto apenas da 2 vueltas que ni siquiera lo voy a poder detectar, ¿sí? Entonces, es muy corto y eso es debido a que aquí el sensor emite una muy baja señal de voltaje, una muy baja señal de corriente que no permite que este motor gire más de 2 RPM, ¿sí? Entonces, para arreglar eso, yo necesito que una vez que esta señal de aquí me active algo y que permita que pase mejor la corriente de mis baterías, para que así el motor se pueda mover de manera rápida, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué usamos? Vamos a usar tal vez un interruptor, ¿sí? Una especie de interruptor, es decir, que aquí esté conectado una parte de la batería y que una vez que me detecte una señal, es decir, yo le voy a mover a este sensor de la siguiente manera, le muevo así, una vez que me detecte esa señal, va a abrir el circuito y permita que pase esta corriente de las baterías, ¿sí? En lugar de yo hacer el manual, que me voy a complicar más, lo tengo que hacer de manera automática, es decir, que cuando detecte esa señal, automáticamente cambie de un estado off a un estado on. Y para eso yo utilizo otro componente. Miren, voy a utilizar un transistor. Ya, ¿qué es un transistor? Un transistor es un componente que me va a permitir, en base a una corriente, controlar el flujo de corriente, ¿sí? Controla el flujo de corriente en un circuito, ¿sí? ¿Cómo funciona? Funciona como un interruptor, como un switch, ¿sí? El switch cuando está cerrado permite el paso de corriente y cuando está abierto no lo permite, ¿sí? Entonces, va a pasar lo siguiente. Aquí, miren, esto de aquí va a ser como esta parte del interruptor. Miren, tengo aquí mi interruptor, la base. Primero vamos a ver los nombres de las pines del transistor. Tenemos colector, base y emisor, ¿sí? Y además de esto es un transistor NPN. ¿Qué significa un transistor NPN? Que va a funcionar como un interruptor de abierto cerrado, ¿sí? Siempre y cuando en la base haya una señal que lo active. En cambio, un PNP, que es otro tipo de transistor, tiene otra configuración que no trataremos en este video, ya que es otro tema aparte, ¿sí? Igualmente, solo vamos a fijarnos ahorita al transistor como un elemento tipo interruptor, ¿sí? Encendido o apagado, ¿ya? Eso también nos va a servir para hacer compuertas lógicas más adelante, ¿sí? Pero ahorita no vamos a ver nada de cálculo, eso olvídense, cálculo y todo eso, ¿sí? Porque es más complejo. Muy bien, entonces en base a eso, vamos a imaginar que es un interruptor. Entonces cuando yo toque al interruptor en la base, se me va a mover este elemento de aquí y va a activar el interruptor, es decir, va a encender, va a cambiar de un estado off a un estado on, ¿sí? ¿Y qué va a ser lo que va a activar a este interruptor automático? Miren, lo que va a activar este interruptor automático va a ser lo siguiente, ¿sí? Esta señal de aquí va a ser como mi dedo, es decir, yo con esta señal voy a mover el interruptor para que esté encendido cuando la temperatura alcance un determinado valor, ¿sí? Me va a emitir ese voltaje, una pequeña señal. Esa pequeña señal es suficiente para activar yo a mi sensor. Es como si yo diera un clic o deslizara mi interruptor, ¿sí? Lo va a activar, va a cerrar el circuito, ¿sí? Es más que suficiente. No es suficiente para mover el motor, pero sí para activar al transistor, ¿sí? Una vez que se active el transistor,
lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, la carga, la carga que está pasando por el circuito, recordemos ahora este negativo que está aquí ya no va a ir conectado a la parte de negativo, sino se va a cerrar de la siguiente manera. Vamos a ver. Miren, este emisor, este es el que me va a cerrar el circuito, ¿sí? El emisor me va a cerrar el circuito. Es decir, va a llevar toda esa carga que coge el colector, toda esa carga, me va a llevar a negativo, es decir, va a cerrar el circuito, ¿sí? Miren, entonces por eso le conectamos a negativo, ¿ya? Me va a cerrar el circuito. Esa carga que ingresa aquí me va a cerrar el circuito. En consecuencia, primero que nada, esto lo conectaríamos a positivo, lo vamos a alimentar normalmente al motor, ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Y finalmente conectamos esto al colector, ¿ya? Ahora sí, les voy a explicar. Aquí cambió la conexión que estaba anteriormente, ¿no? Anteriormente yo tenía conectado esta parte de aquí a su respectivo negativo y el de acá a a la parte de la salida de nuestro sensor, ¿sí? Tenía conectado ahí. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Ahora, todo va a depender de la corriente de la batería, ¿sí? El motor va a funcionar en función a la corriente de la batería. Ya no va a funcionar como funcionaba antes en función al voltaje o corriente de nuestro sensor. ¿Sí logran ver? Antes funcionaba gracias a la corriente de nuestro sensor, ¿sí? Ahora va a funcionar gracias a la corriente de nuestra batería, ¿sí? Ya no va a funcionar en función al sensor. Entonces, como va a funcionar en base a la batería, por eso yo le conecto esta parte a positivo. Ahora, aquí, como les decía, el emisor me va a cerrar mi circuito. Es decir, una vez que este sensor de aquí active al interruptor, es decir, cierre este circuito, lo cierre, haga que se cierre ese switch, va a permitir que la corriente de la batería pase. Entonces va a pasar por aquí, la corriente va a venir así, va a activar el motor y esta carga va a ingresar por el colector. Y si el sensor está apagado, es decir, está cerrado, perdón, está cerrado, me va a ir directamente esa corriente al emisor y se va a cerrar el circuito. Pero si la base está abierta, es decir, no hay ninguna señal que la active, va a seguir aquí la carga, va a seguir la carga aquí hasta que haya algo que lo active, ¿sí? Y vamos a verlo de la siguiente manera, miren. Entonces, cuando está en cero, es decir, está en una temperatura baja, no hay ninguna señal emitiéndose por aquí, ninguna señal que me active, por consiguiente el interruptor va a estar abierto, mi sensor va a estar, mi transistor va a estar abierto, pero cuando ya suba la temperatura se va a emitir esos 10 milivoltios, esos 10 amperios, que van a activar esta entrada de la base, ¿sí? Le van a cerrar al interruptor, como está dando yo clic al interruptor de aquí, le va a cerrar y va a permitir el paso de corriente, ¿sí? Va a permitir que pase la corriente, entonces el circuito se cierra, ¿sí? Pasa la corriente, pasa por aquí y se cierra el circuito, permitiendo así controlar que la corriente de mi batería pase, ¿sí? Y miren cómo yo puedo controlar ese paso de corriente para yo hacer que mi circuito se mueva a determinadas RPM, ¿sí ven? Yo puedo controlar, miren, puedo controlar de manera automática. Si sube la temperatura, mi ventilador o alguna cosa que funcione con motor se va a mover, ¿sí? Entonces, controlo yo el flujo de corriente, controlo esa corriente gracias a un interruptor automático que está aquí controlando esa corriente, ¿sí? Controlo ese flujo de corriente. Muy bien. Entonces aquí este circuito está incompleto. ¿Por qué? Porque cuando yo apague el motor, debido a su inductancia, debido al campo magnético que genera, el interruptor va, perdón, el motor va a provocar un sobrevoltaje, un pico alto de voltaje. Imagínense que cuando se va la luz de nuestra casa y vuelve de golpe, puede quemar un elemento. Así mismo pasa aquí. Cuando se corta de manera brusca ese movimiento del motor, cuando baja inmediatamente a cero, por así decirlo, de una manera brusca, o se corta el circuito, esa inductancia, ese campo magnético me va a hacer este sobrevoltaje que al final va a terminar haciendo que esa corriente vuelva por aquí a mi transistor y en consecuencia lo queme, ¿sí? Entonces para eso yo necesito un elemento de protección que es el diodo, que ya vamos a ver en el otro circuito. Además de eso necesito resistencias que protejan a mis elementos, ¿sí? ¿Ya? Esto solo es uno de prueba. Si ustedes hacen esto en la vida real, les va a funcionar por unos 30 segundos.
pero el sensor se va a sobrecalentar y cuando apaguen ustedes de a golpe el circuito, se va a terminar quemando este componente, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver los elementos que se aumentan, ¿ya? Pero quiero que tengan en cuenta este circuito porque lo vamos a volver a analizar. Ya, muy bien. Entonces yo tengo acá realizado el circuito ya más completo. Mismo principio, ¿sí? Mismo principio. Tengo una fuente de 4.5 voltios que me está alimentando a mi sensor de temperatura, ¿sí? Está alimentándolo igual a su respectiva tierra. Ahora aquí, como les decía, aunque esta señal sea corta, tengo que yo hacer que se limite ese flujo de corriente, es decir, puede haber una variación que me puede quemar a mi transistor, por eso le pongo yo una resistencia de base. Ustedes no se fijen en lo que es una resistencia de base porque eso es prácticamente cálculo, yo tengo que saber en base a un voltaje cuánto va a ser mi resistencia base, pero aproximadamente para trabajar con estos componentes suele ser de 10 kiloohmios o de 1 kiloohmio, dependiendo del voltaje que ingrese, ¿sí? Esos son cálculos, yo no quiero ahondar en cálculos, entonces por el momento, siempre que veamos esto, le vamos a usar una resistencia de referencia de 10 kiloohmios, similar a lo que se hace con un diodo LED cuando los empiezo a enseñar a los de nivel inferior, que simplemente se fijen en que vamos siempre a utilizar una resistencia de 220 voltios, de 220 ohmios, porque a ellos aún no les enseño la parte de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, de manera similar sucede con ustedes, aún no les enseño el cálculo de transistores, en consecuencia, esto de aquí, por el momento lo vamos a tomar como que va a ser siempre 10 kiloohmios, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, igual con la resistencia del colector, igual va a ser 220. Simplemente hagamos en cuenta que son para limitar el flujo de corriente y evitar que se dañen mis componentes, ¿sí? ¿Ya? Para eso son las resistencias. Entonces ustedes cuando vayan a hacer el circuito de la luz, simplemente fíjense en estos valores de resistencia, ¿ya? Para evitar que los mismos se dañen los componentes. Ya, muy bien. Ahora, continuando. Miren aquí, tengo dos transistores. Ustedes se preguntarán por qué tengo dos transistores. Ya, esto es debido a un factor que se llama ganancia. Cuando yo uso dos transistores, esa ganancia aumenta. En otras palabras, la corriente aumenta y en consecuencia me va a permitir dar más potencia a mis componentes, ¿sí? En este caso al motor. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. Miren, eh, entonces conecto lo mismo. Miren, conecto mi voltaje de salida en donde va a salir de mi transistor. Conecto con la base de mi primer transistor, ¿si ven? Conecto con la base de mi primer transistor mediante una resistencia. Entonces ahora aquí va a entrar la corriente de 5 voltios directamente. Aquí va a entrar la corriente de 5 voltios. Una vez que detecte la señal de este sensor, se va a abrir esta compuerta, es decir, se va a cerrar. Esta compuerta que estaba abierta se va a cerrar, permitiendo que pase la corriente por el emisor. No va esto a negativo porque aún no cierro el circuito. Este emisor me va a mandar a otro componente de nuevo a la base. Esa corriente de aquí me va a permitir que aquí se me active este transistor. ¿Sí? Se va a activar, se va a cerrar. Una vez que se cierra, de nuevo el mismo principio, el colector va a permitir que vuelva, o sea, se cierre el circuito de acá arriba. Es decir, el voltaje que está viniendo por aquí va a venir, va a venir por negativo. Viene así por el otro pin, perdón, del motor, y termina cerrando aquí en la parte del colector. Como ya detectó la señal de aquí, se me cierra, aquí está cerrado, y por consecuencia esa carga va a ir a negativo. ¿Sí ven? Solo es entender eso, ¿sí? Cerrar el circuito. Ya, con este par Darlington, es un par Darlington, disculpe si dije puente, me confundí, es un par Darlington. El par Darlington lo que permite es prácticamente, como les decía, aumentar la corriente, ¿sí? En consecuencia, hacer que esto gire más rápido, aumentar su potencia. Y vamos a verlo en comparación con el otro circuito que no tenía este par Darlington. Miren, voy a mover mi resistencia y miren, voy a mover a la máxima. 8649, ¿sí ven? Es mayor a cuando usaba un solo transistor acá arriba. Miren, cuando usaba un solo transistor, subía solo a 399 RPM. Si ven, es mucho mayor. Es decir, aumenté esa corriente, aumenté esa potencia en mi circuito, ¿sí? ¿Ya? Aumenté esa potencia. Muy bien. Ahora, una vez entendido eso, vamos a ver ahora por qué está aquí este elemento que es mi diodo. Miren, fíjense en lo siguiente. Tengo al diodo LED. Diodo LED es un tipo de diodo, solo que emite luz.
emite luz. Y tengo mi otro diodo. Los dos tienen, el uno tiene ánodo, ánodo y cátodo, ¿sí? En el LED, si una corriente entraba por el ánodo, perdón, un voltaje grande, en este caso digamos, no sé, entraban 3.3 voltios, me permitía activar este componente, entraban los 3.3 voltios, pero acá en el cátodo ese voltaje era menor, ¿sí? Cuando se cerraba el circuito era como referencia en cero, por así decir, ¿no? Se cerraba el circuito y por consiguiente funcionaba, es decir, si hay un mayor voltaje en el ánodo, va a permitir el flujo de corriente, ¿sí? Entonces va a permitir el flujo de corriente mientras sea el voltaje del ánodo mayor al que se emite por el cátodo, ¿sí? ¿Ya? En base a eso va a funcionar mi componente. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si yo invierto, es decir, hago una polaridad invertida de mi diodo, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Aquí está entrando 4.5 voltios, ¿no? ¿Sí? Tomemos en cuenta que también el diodo, este diodo para activarse necesita 0.7 voltios. Es decir, si sumamos los dos voltajes, en total necesitaría 5.2 voltios para activar a este componente, ¿sí? Se suman, ¿sí? Recuerden, el voltaje de activación del diodo es 0.7 voltios, más los 4.5 voltios de la batería, me da 5.2 voltios. Muy bien, ¿qué pasa aquí entonces? Cuando la corriente pasa hacia el motor, pasa esos 4.5 voltios. Recuerde que cada elemento va a consumir un determinado voltaje, entonces el motor consume ese voltaje, dándome aquí en el colector que está saturado un voltaje de 0.2 voltios, ¿sí? Es un voltaje mínimo, ¿ya? Esos 0.2 voltios son menores a los 0.7 voltios que necesito para activar este diodo. En consecuencia, este no va a pasar nada, va a seguir cerrado, no va a permitir el flujo de nada, no va a permitir el flujo de corriente ni nada, entonces va a seguir cerrado, ¿sí? Eh, Igual, lo que les decía, no. Aquí tengo yo en el cátodo un voltaje mayor y en cambio en el ánodo un voltaje menor. Entonces pasa lo contrario. No me permite activar a mi ánodo, a que pase la corriente, ¿sí? Porque el voltaje es menor al del cátodo. En cambio acá, como les decía, tiene que ser el voltaje mayor en el ánodo y menor en el cátodo para que funcionen mis componentes, ¿sí? Para que pase esa corriente y se active en este caso el LED, por ejemplo. Sí, pero en este caso no. En este caso, en el cátodo, en la parte negativa, el voltaje es mayor y en la parte positiva el voltaje es menor de 0.2 voltios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo bruscamente o baja bruscamente la temperatura, cuando ustedes ya digamos quitan la fuente de calor de ahí, baja a 0 grados, se me apaga el motor de manera muy brusca, lo que hace que el campo magnético de esa inductancia me provoque que haya un sobrevoltaje de siquiera unos, en este caso 10 veces más. Si aquí había 4.5 voltios, ese campo magnético me va a hacer que se genere 45 voltios. ¿Y qué pasa con esos 45 voltios? Se libera a través del terminal de acá, ¿sí? Se libera eso y va directamente a mi transistor, haciendo que el mismo se queme. ¿Por qué? Porque mi transistor no soporta mucho voltaje. En consecuencia, el transistor se va a quemar, ¿sí? Pero ahí viene un guardaespaldas, por así decir, en mi diodo. Me dice, no, yo voy a limitar, porque también sirve para limitar voltaje. No, yo quiero que el único voltaje que pase es el que me va a activar a mí y el voltaje de la batería, que es 4.5 voltios. En consecuencia, tiene que pasar simplemente 5.2 voltios y entonces yo voy a controlar ese voltaje, le dice el diodo. No controla, sino limita ese voltaje. Dice, no, es un límite. Voy a poner un límite. El límite va a ser de 5.2 voltios. En tan solo unos 0.2 milisegundos hace ese proceso. Si se activa. Se activa con el voltaje que ingresa por aquí, de 0.7 voltios. Y limita ese voltaje. Y evita que ese voltaje de 50 voltios que me genera mi motor cuando se apaga bruscamente vaya al transistor, ¿sí? Le limita solo a 5.2 voltios y en consecuencia le protege a este elemento de aquí, ¿ya? Evita que se queme. Si yo quito eso, los 50 voltios que se me genera por el campo magnético van directos al transistor y me quema el circuito, ¿sí? Eso es en conclusión lo que tienen que entender, ¿ya? Tiene que estar así, algo similar su circuito. Obviamente cada componente se comporta de distinta manera, el booster se comporta de otra manera, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes llevan de tarea, investigar si necesito o no usar este diodo, ¿sí? Si necesito o no usar esta resistencia o en dónde va esta resistencia,
¿sí? Se necesita usar el par Darlington, entonces ustedes tienen que verlo ya. Yo he hecho el circuito más complejo y ustedes tienen que hacer ahora el circuito más simple, ¿sí? Les doy una pista, solo tienen que utilizar un transistor, el sensor de la fotoresistencia y este elemento de aquí, ¿sí? Solo tienen que utilizar uno. Y una de estas resistencias tienen que poner en el lugar correspondiente. Eso es su tarea, ustedes tienen que realizarlo. Como pueden ver, le estoy haciendo la parte más fácil hacia ustedes para que ustedes puedan saber cómo funcionan los transistores y los distintos sensores antes de proceder con la programación en Arduino.